Y ya estamos conectados con Paola Herrera. Ella es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Y como lo habíamos mencionado, vamos a conversar sobre un tema bastante importante, el reto de la unidad nacional y los desafíos que va a enfrentar el próximo gobernante, sea presidente o presidenta. Paola, buenas noches. Buenas noches, ¿ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos fuerte y claro. Muchísimas Perfecto. gracias por estar presente hoy día en TV Huanca y TV Noticias Edición Central. Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos empezar la entrevista. ¿Cómo va a ser este reto de la unidad nacional? ¿Cómo podemos lograr esto? Sí, a ver, un factor, digamos, importante para el próximo gobierno va a ser entender que, digamos, las prioridades de la población, las necesidades de servicios básicos, educación, salud, es lo que tiene que primar en la agenda del próximo gobierno. Es decir, dejar atrás cualquier fricción política, cualquier desencuentro que hemos estado viendo en los últimos 5 años, donde no ha habido posibilidad de siquiera entrar en un consenso entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Ahora que tendremos, digamos, una cámara, tendremos un Congreso bicameral, también va a ser importante que se pueda manejar de manera adecuada las alianzas necesarias para poder entrar ya a las reformas que de verdad requerimos para poder mejorar los servicios públicos en el país, ¿no? Tenemos una pobreza, un nivel de pobreza más elevada que antes de la pandemia, tenemos todavía una brecha de servicios básicos que es importante cerrar, tenemos muchas obras de infraestructura paralizadas y eso va a ser necesario desde el comienzo, primero que el próximo presidente o presidenta establezca un equipo técnico fuera de los ruidos políticos, que no haya más influencia, digamos, política en los líderes o las cabezas de los próximos ministerios y que esos sean unos perfiles técnicos con experiencia, con una visión que puedan liderar cada una de sus carteras para poder implementar las políticas públicas que más necesita nuestra población. De alguna forma cerrando estas brechas que nos dividen y a veces obviamente dificultan para construir nuevos consensos, de alguna forma se va a lograr la unidad, Paola. Sí, digamos, ahí lo que va a ser necesario es, como mencionaba, es que dejemos detrás todas estas fricciones políticas que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Ya va a ser necesario que en las cabezas de los ministerios más importantes, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, que se va a encargar de preservar la sostenibilidad fiscal del Estado, que quiere decir que los recursos que recibe el gobierno estén ejecutados de manera adecuada, de manera prudente, sin, digamos, sacrificar la estabilidad de las cuentas fiscales que hemos mantenido en las últimas décadas. Y otros ministerios importantes, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, que se encarga de Transporte y Comunicaciones, que se encarga de supervisar y ejecutar una gran parte del presupuesto público en proyectos de infraestructura que se deben encargar de cerrar estas brechas de, no sé, colegios, hospitales o cualquier otro tipo de servicios básicos que, digamos, y de carreteras, que digamos son unas brechas que hemos visto en los últimos años afectar de manera fuerte a la población. Otros ministerios, educación, salud, trabajo, todas estas carteras requieren una visión, digamos, sobre todo una persona que esté liderando con una visión técnica, con un equipo técnico que lo acompañe y que no haya, digamos, más vaivenes políticos que afecten a eso. Porque ya hemos venido de varios años, casi Ajá. una década, incluso más de una década de un entorno económico que ha estado, aunque no parezca, influenciado de manera negativa por la volatilidad del entorno político. Porque si bien hemos ido cambiando de presidentes, cambiando sucesivamente de ministros, la economía Había hemos visto que una ha seguido inestabilidad creciendo. política continua, ¿verdad? Exacto. Y si bien hemos visto indicadores, por ejemplo, como el empleo que está creciendo, como la inversión privada que está aumentando, pero no nos estamos dando cuenta de la realidad del potencial
que hemos perdido por esa volatilidad política. Si es que hubiéramos tenido un solo presidente con unas carteras ministeriales técnicas adecuadas, con un Congreso que impulse proyectos de ley que de verdad favorezcan a la población y no a intereses propios o intereses políticos, el potencial económico hubiera significado aplicarla, hubiera sido mucho mayor y hubiera significado aplicar las reformas adecuadas, por ejemplo, para reducir la informalidad, que es un problema del que no se ha hablado prácticamente casi nada en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque es un problema de más mediano a largo plazo, que no es, digamos, tan atractivo como implementar más bien medidas políticas de corto plazo, que son las que más de las que más se han hablado en los últimos años. Entonces, es momento ya de encargarnos de estas reformas, de estos problemas estructurales más de largo plazo, como la informalidad, como la terrible brecha de servicios y la calidad de los servicios, por ejemplo, en educación, la calidad de la enseñanza, no solamente decir Y que vamos a también, aumentar obviamente, los salarios educación de y los salud profesores, también sino que nos asegure, ayudaría a cerrar esas grandes brechas que tenemos a veces en la ciudad tenemos hospitales, exacto. pero digamos en el sector rural no lo tenemos. Y también respecto a la educación. Correcto, justamente iba a mencionar que, por ejemplo, vienen habiendo muchas iniciativas para seguir aumentando salarios en el sector público, entre ellos un sector particular en el que más ha aumentado las remuneraciones han sido los docentes. Y si bien digamos, adecuado que los docentes reciban, los docentes del sector público, me refiero, reciban los salarios dignos, salarios adecuados, que de verdad estén remunerando el servicio que están dando, no nos hemos estado enfocando en cuáles son las brechas que de verdad están afectando a la calidad de la enseñanza. Tenemos niños que salen del colegio y que no obtienen los logros de aprendizaje suficientes en lectura, en matemáticas, en otro tipo de materias también, en habilidades blandas, y ahí es donde, digamos, políticas nuevamente, como mencionaba, que son de corto plazo, que suenan muy bien, pero que no afectan a las raíces del problema, no van a tener al final el efecto, el impacto más significativo en estos indicadores importantes que tenemos que ir Bastante mejorando. importante lo que vienes mencionando, Paola, tal vez ya para cerrar la entrevista. ¿Cuál sería el mensaje a toda la población del Perú? Buscamos unidad y obviamente el mayor desafío del próximo gobernante, sea Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, tiene esa gran labor. Pero ¿cuál sería el mensaje a la población? Sí, hay algo, digamos, que tenemos que recordar todos como peruanos, y es que estamos, en esta segunda vuelta en particular, hemos tenido que elegir muchos por el candidato que, digamos, que menos quizá aversión nos genera, porque sabemos que ninguno de estos dos candidatos obtuvo más de 20% del electorado. Es decir, más del 70% de la población tuvo que elegir por un candidato que en realidad no era el que inicialmente hubiera preferido, ¿no? Entonces, ya pasando de lado esa fricción que hemos estado viendo en los últimos días, lo importante va a ser que estemos atentos a no solamente encargarnos de exigir las mejoras, las reformas que efectivamente cierran las brechas prioritarias para nosotros, para todas nuestras regiones y nuestras ciudades, sino que también estemos atentos, por ejemplo, ya se vienen también las elecciones regionales y locales, y ahí también vamos a tener que prestar atención de cuáles van a ser las propuestas de cada partido, más allá nuevamente del color, de la dirección, del que sea cada candidato, cada partido. Lo importante va a ser que nos enfoquemos en aquellos que sí proponen las cosas que van a mejorar en el mediano o largo plazo nuestros problemas y nuestras prioridades. Mejores servicios, mejor infraestructura, mejor gestión del presupuesto, que no se quede un presupuesto sin ejecutar, o que lo ejecuten de manera más adecuada en aquellas obras que de verdad necesitamos. Eso es lo que tenemos que estar atentos en los próximos meses. Muchísimas gracias, Paola, por tu participación en TV Noticias, edición central. Gracias, buenas noches. Un gusto, buenas noches.